Hola chicos y chicas, hoy veremos rectas y puntos notables en el triángulo. Las rectas y puntos notables están compuestas por bisectriz, que se define como la semirrecta que divide en dos partes iguales a un ángulo cualquiera. A continuación, veremos cómo se calcula la bisectriz de un ángulo dado. Hoy aprenderemos a calcular la bisectriz de un ángulo dado. En este caso, el ángulo que nos dan es el ángulo OAP. Para calcular la bisectriz de este ángulo que nos dan, lo primero que debemos saber es cuánto mide el ángulo, es decir, esta abertura que tenemos acá en rosado. Para eso nosotros vamos a utilizar este transportador. Todo transportador tiene un punto centro. Ese punto centro es muy importante, ya que es el que nos va a permitir medir el ángulo que tenemos. Ese punto centro lo vamos a ubicar directamente en el vértice A, lo vamos a ubicar exactamente ahí, de esta forma. Si se dan cuenta, todo transportador tiene una flechita. Esa flechita tiene que coincidir con la recta del ángulo que tenemos, es decir, con la recta AP. Una vez coincida, vamos a medir desde P hasta O cuál es esta abertura de acá. Así medimos cuánto equivale el ángulo. Vamos a contar 10, 20, 30, 40 y 50 grados mide este ángulo. 50 grados. Una vez tengamos la medida del ángulo, pues procedemos a calcular la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es la división de este ángulo en dos partes iguales. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros sabemos que la mitad de 50 es 25. Pues vamos a medir ese ángulo. Puesto que 25 más 25 pues nos daría 50, ¿cierto? Vamos a ubicar nuevamente nuestro compás y vamos a medir 25 grados. Recuerde que coincida esta lineecita de acá, esta flechita de acá con la línea del ángulo y vamos a proceder a contar los 25 grados. 10, 20, 25, más o menos acá. Trazamos desde el vértice A hasta ese puntico que acabamos de graficar con la ayuda del transportador la bisectriz. Es decir, que esa línea rosada que acabamos de trazar es la bisectriz de nuestro ángulo OAP, es decir, de este ángulo que tenemos acá. Esa va a ser la bisectriz. ¿Por qué? Porque la amplitud de este punto a este punto mide 25 grados y de este punto a este punto 25, y si sumamos 25 más 25 pues nos va a dar toda la abertura de los 50 grados. Y así hemos calculado la bisectriz de un ángulo cualquiera. Chicos, pero ustedes se preguntarán cómo calcular las bisectrices de un triángulo. Vamos a mirar cómo se hace. Para eso vamos a necesitar una regla cualquiera y nuevamente nuestro transportador. Para calcular las bisectrices de cada uno de los ángulos, chicos, recuerden que tenemos que calcular la bisectriz del ángulo A, la bisectriz del ángulo B y la bisectriz del ángulo C. Pero para calcular las bisectrices, pues necesariamente debemos saber cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el ángulo B y cuánto mide el ángulo C. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo A? ¿Cuánto mide el ángulo B? ¿Y cuánto mide el ángulo C en este caso? Para calcular el ángulo A, pues como en el video anterior o en la explicación anterior, ustedes saben que necesitamos de nuestro transportador.
En este caso yo tengo un transportador que tiene el siguiente punto centro. En este caso es este. Ese punto centro lo voy a ubicar en el vértice A y voy a calcular la medida del ángulo A. Recuerden que el punto 0 o el 180 debe coincidir con este lado del triángulo. En este caso sería la medida 10, 20, 30, más o menos 35 grados. 10, 20, 30, 35 grados. Nuevamente 10, 20, 30, 35 grados. Entonces este ángulo mide 35 grados. El ángulo A mide 35 grados. Para el ángulo B, pues ponemos nuevamente el punto centro en el vértice B, que 0 coincida, y vamos a medir de este punto a este punto, a ver cuántos ángulos nos da. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 5. Este ángulo de acá mide 65. Para calcular la medida del ángulo C, bastará coger nuevamente el punto centro del transportador, lo ubicamos en C de esta forma, que 0 coincida con esta recta de acá, con este lado AC, y procedemos a contar de este punto a este punto. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Es decir, que este ángulo mide 80 grados. El ángulo C mide 80 grados. Voy a utilizar un Sharpie para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Este mide 80 grados, este mide 65, este mide 35. 35 grados, 65 y 80. Vamos a calcular la bisectriz de cada uno de esos ángulos. Recuerde que la bisectriz es la división de estos ángulos o de estos valores en dos partes iguales. Es decir, que tenemos que dividir exactamente en dos partes estos valores que tenemos acá. Entonces, la mitad de 35 es 17.5. La mitad de 65 es 32.5, porque 32.5 más 32.5 me da 65. Lo mismo, 17.5 más 17.5 me da 35. Y la mitad de 80, pues en este caso sería 40. Vamos entonces a empezar con la bisectriz del ángulo A. Como yo sé que es 17.5, entonces nos paramos en el vértice A y medimos ese valor. 10, 15, 17.5, más o menos me da un puntico acá. 10, 15, 17.5, más o menos acá, y trazamos la primera bisectriz. La voy a hacer de color rosado para que ustedes puedan apreciar. Listo, hemos trazado la bisectriz del ángulo A. Ahora trazaremos la bisectriz de nuestro ángulo B. Tomamos nuevamente el transportador, donde el punto centro del transportador coincide con el vértice B, y vamos a medir en este caso 32.5. entonces 32.5 es más o menos acá, y trazamos la bisectriz de nuestro ángulo B. Y por último vamos a trazar la bisectriz de nuestro ángulo C. Vamos a trazar la mitad de este valor, que sería 40. Vamos a medir 40 grados. Nuevamente ponemos la crucecita o el punto en el vértice C y vamos a contar de aquí para abajo 40. 10, 20, 30, 40 más o menos me da acá. Y trazamos la bisectriz desde el punto C hasta ese punto.
y hemos calculado la bisectriz de C. Ese puntico que ustedes ven ahí, que se forma es la intersección de cada una de las bisectrices. Ese puntico que ustedes ven ahí tiene un nombre, y ese nombre exactamente es incentro. Ahora veremos la mediana. La mediana se define como el segmento trazado desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Vamos a mirar cómo se calcula el punto medio y las medianas de un triángulo. Ahora la mediana de cada uno de los vértices de un triángulo que nos den. En este caso, ustedes pueden observar que en el ejercicio les dan a ustedes las coordenadas del triángulo, las coordenadas del vértice A, del vértice C, B y del vértice C. Tenemos que graficarlo en el plano cartesiano y una vez calcular la mediana. ¿Pero qué es la mediana? La mediana es el segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Pero, ¿cómo así? Vamos a mirar cómo se hace paso por paso. Primer paso, graficaremos las coordenadas que nos han dado del triángulo. La primera coordenada es 3,2. Recuerde que toda coordenada está dada en términos de x, y. 3 en x y 2 positivo en y. Más o menos el punto me quedaría acá. Este es el vértice A del triángulo. ¿Listo? Ahora el punto B. 7 y 5. Vamos a ayudarnos en este caso de la regla, ya que no tengo cuadrícula. 5 y 7. Más o menos el vértice nos quedaría acá. Ese sería el vértice B. Y el vértice C nos daría 7,2. Vámonos hasta 2 y 7. 7,2. Ese sería C. Más o menos el triángulo que se nos forma es el siguiente. Unimos A con B, B con C y C con A. Y hemos graficado las coordenadas que nos dan del triángulo. Vamos a hacerle zoom a ese triángulo. Hemos hecho zoom en nuestro triángulo para poderlo apreciar un poco más grande. Seguimos teniendo las mismas coordenadas. A mide 3,2, B mide 7,5 y C mide 7,2. Vamos entonces ahora a calcular las medianas de cada uno de los lados del triángulo. Para calcular las medianas, nosotros siempre vamos a utilizar la siguiente fórmula. Voy a escribirla acá. Fórmula para calcular el punto medio de un segmento. De un segmento cualquiera, de un segmento dado. ¿Listo? La fórmula punto medio de un segmento es la siguiente. x1 más x2 dividido entre 2, y1 más y2 dividido entre 2. Como ustedes pueden apreciar, acá lo que vamos a intentar calcular es la coordenada del punto medio del segmento, la coordenada, es decir, el punto medio del segmento que nosotros vamos a calcular. ¿Cómo así? Vamos a calcular el punto medio entre A y B. Hagámoslo para que podamos entender un poco más. Para calcular el punto medio entre A y B, pues nosotros vamos a coger los valores de la coordenada de A y B. Vamos a decir que 3 es x1, y1
x1, y1, porque toda coordenada tiene un nombre, y esta le vamos a poner x2, y2. ¿Listo? Simplemente con esos valores lo único que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación original esos valores. El punto medio entre A y B, vamos a ponerlo. El punto medio será, entre el segmento A y B, será x1 que vale 3, más x2 que vale 7, dividido entre 2, y ahora el valor de y1, que en este caso es 2, más el valor de y2, que es 5, dividido entre 2, como nos dice la fórmula general. Vamos a calcular entonces cuál es el valor de la primera coordenada. El punto medio entre A y B va a ser 7 más 3, 10 medios. Y aquí me va a dar 5 más 2, 7 medios. Solucionamos 10 dividido 2, o la mitad de 10. La mitad de 10, en este caso, va a ser 5. Y la mitad de 7, como me lo indica en esta fracción, va a ser 3.5. Y esta de acá es la coordenada del punto medio entre A y B. Vamos a graficarlo acá. Nos devolvemos 5, 3.5, más o menos la mitad, y más o menos la mitad de ese vértice, la mitad de este segmento va a ser ese puntico que ustedes ven ahí. Lo voy a poner un poquito más acá para que lo puedan apreciar. La coordenada 5,3.5 es el punto medio entre el segmento A y B. Pero eso no es todo. Hasta ahora hemos calculado la mitad del segmento o el punto medio entre A y B. Ahora vamos a calcular el punto medio entre A y C. Entre A y C. Nuevamente usamos la fórmula general, siempre la vamos a usar, x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Dijimos que entre A y C vamos a coger solo A y C. Entonces, A va a ser x1, y1, y ahora ya no va a ser B el x2, y2, sino que va a ser C. x2, y2, ¿cierto? Simplemente reemplazamos. AC es igual a x1, que vale 3, más x2, recuerde que estamos haciendo de 6, vale 7, dividido entre 2, el valor de y1, que es 2, más y2, que en este caso es 2, sobre 2. Resolvemos el punto medio de AC. 7 más 3, 10 medios. 2 más 2, 4 medios. ¿Cierto? Dividimos a 10 entre 2, me da 5, y 4 dividido 2 me da 2. 5,2 es la coordenada o el punto medio entre A y C. Devolvámonos al ejemplo o al plano cartesiano anteriormente. La coordenada es 5.2. 5.2 para el segmento AC. 5.2 más o menos, el punto medio es acá. Es decir, que hemos dividido el segmento AC en dos partes iguales y el segmento AB en dos partes iguales.
nos quedaría faltando el segmento BC. Para calcular el segmento BC o el punto medio del segmento BC, pues hacemos lo mismo. BC. Utilizamos la misma fórmula, x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Y ahora vamos a calcular para B y C. Voy a cambiar acá los valores. Voy a decir que como están en términos de x1, x2, y1 y y2, voy a decir que en este caso B es x1, y1, y acá que C es x2, y2. ¿Listo? Ojo ahí, no se vayan a confundir, pues para que el ejercicio no les vaya a quedar mal. Vamos a calcular el punto medio de BC. El punto medio de BC sería B, x1, que es 7, más x2, que es 7, como lo pueden observar acá, sobre 2, y1, que es 5, más y2, que es 2, sobre 2. ¿Listo? Entonces el segmento BC me quedaría 7 y 7, 14 medios. Y aquí me daría 5 más 2, 7 medios. Dividimos, para encontrar la coordenada final, dividimos 14 entre 2, pues me daría 7, ¿cierto? 7 dividido entre 2, pues me daría 3.5 nuevamente. Entonces vamos a graficar esa coordenada. 7, 3.5. 7, 3.5, más o menos me daría acá el punto medio de ese segmento BC. Pero ¿cómo trazamos la mediana? Entonces, yo ya sé cuáles son los puntos medios de cada uno de los lados, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a utilizar la regla para esto. Nos paramos en el vértice A. El lado opuesto, vamos a trazar la mediana del lado opuesto de A. En este caso, pues trazaríamos este segmento. La primera mediana. Ahora nos paramos en B. El lado opuesto al vértice B sería este de acá. Y la siguiente sería el lado opuesto al vértice C, que en este caso es el que queda directamente al frente. Y hemos calculado las medianas de este triángulo, y este punto centro que ustedes ven acá tiene un nombre. ¿Sí? Recuerde que en el punto anterior se llamaba incentro, y para este punto de acá se llama baricentro. Ese puntico, la unión de las tres medianas, se va a llamar baricentro. Espero haya sido de gran utilidad este ejemplo.